Este es el tema sobre el respiratorio. Ya vamos a hablar sobre tráquea, pleura y pulmones. Ustedes ya estudiaron la parte principal, que es la caída nasal y la laringitis. Ahora vamos a ver tráquea, pleura y pulmones. Bien, cuando estudiamos la tráquea, vamos a tener entendido que es un conducto, un ducto que transforma el aire desde la cavidad nasal. Tiene una longitud de 30 a 3 centímetros y está constituido por 6 anillos, entre 16 y 20 semi-anillos. Es algo aplanado, es el sector anterior-posterior y tiene un diámetro entre 1.5 y 2 centímetros. Tiene una porción cervical, que es la parte superior, ¿no es cierto?, que tiene entre 5 a 6 centímetros, y tiene una porción torácica que es la parte, tenemos aquí, desde la primera costilla, ¿no es cierto?, hacia la cuarta costilla, de 6 a 7 centímetros. Se extiende de C6, la cervical sexta, hasta la torácica y hasta las 5 torácicas. Sus partes, una parte cervical y una parte torácica. Aquí está la línea que yo puse para poder darse cuenta de lo que corresponde al cuello y que corresponde, ¿no es cierto?, a la porción del tórax. Está formado por cartílagos traqueales. Los cartílagos traqueales no son completos, sino son incompletos, como son abiertos atrás, se miran totalmente abiertos atrás, y aquí en la parte posterior, entonces, para ajustar la zona de apertura, existe un músculo traqueal. Por lo tanto, todo el sistema respiratorio hacia abajo va a tener allí un músculo traqueal, que es este que vemos aquí. Entre ambos cartílagos, entre uno y otro, existen ligamentos anulares, es decir, músculos están pegados a través de ligamentos anulares. Y por dentro hay una pared membranosa. Esta tráquea, ¿cierto?, en la parte inferior se bifurca. Esa bifurcación, ¿no es cierto?, se llama carina de la tráquea. Esta son la carina de la tráquea. Y, lógicamente, tiene una única mucosa. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las relaciones que tiene en esta tráquea, y vemos pasando la onda, ¿cierto?, pasando el medio vago, y la bifurcación que tiene en dos bronquios, que son los bronquios principales, Ahí vemos claramente estos bronquios principales que tienen unas características especiales que vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Bien, vamos a meternos ahora a lo que es pulmones. Ven, aquí hay una preparación de pulmones, específicamente pulmones se han sacado, se han inflado y se han fijado. Por lo tanto, ustedes ven aquí el pulmón y tienen la tráquea claramente y llegan a la zona pulmonar. Bien, estos pulmones que están metidos dentro de lo que es el tórax tienen la característica, cuando lo hacemos, de que son blancos. Sin embargo, al correr de los años, estos pulmones van poniéndose negros, cada vez más negros, producto de la polución, producto de las personas que fuman, etcétera, etcétera. Entonces, este cadáver, porque claramente aquí los pulmones, están colapsados, lógicamente, porque no tienen aire, están colapsados y se ve claramente todo las líneas negras y las hojas. Bien, estos pulmones están dentro de algo, y ese algo se llama pleura. Las pleuras son envolturas que están envolviendo el pulmón. El pulmón está metido como este puño dentro de un globo, ¿no es cierto? Ahí lo vemos, y ese globo lo envuelve completamente, excepto por su cara medial. Su cara medial tiene la conexión con los bronquios, con las arterias y con las venas, ¿no es cierto?, pulmonares, porque la raíz pulmonar sale por la cara medial. Cada pulmón está rodeado por un saco pleural que consta de dos membranas continuas, la pleura visceral y la pleura parietal. Por lo tanto, va a existir, ¿no es cierto?, una doble hoja aquí que va a envolver al pulmón. Una que está pegada al pulmón y otra que está pegada a las paredes. Esta característica es muy especial porque como el pulmón se tiene que aumentar su tamaño y disminuir y va moviéndose en todo instante de nuestra vida,
necesita un espacio aquí entre ambas pleuras para que pueda deslizarse y no por tener problemas. Aquí vemos claramente las pleuras. Esta pleura la dividimos, especialmente la parietal, en una pleura diafragmática, en una pleura costal, en una pleura jugular y una pleura mediastínica que está dividida en una pleura anterior, que es mediastinal, y una posterior, que es la externa. Por lo tanto, vamos a tener nosotros claramente esa pleura que rodea. En un corte horizontal, nosotros vamos a ver que existen algunos espacios donde dobla la pleura, y estos espacios se llaman recesos pleurales. Ya existen 4 recesos pleurales, de los cuales el más importante es este que vemos aquí, ¿no es cierto? Ese que está ahí, que es el que está en relación con el diafragma, por lo tanto se llama receso costo-diafragmático, porque por fuera está la costilla y por dentro está el diafragma. Ya también hay un receso costo-mediastínico que está por delante, ¿no es cierto? Que es este receso que está ahí, costo-mediastínico. Y hay frénico-mediastínico y vértebro-mediastínico. Aquí vemos el receso costo-mediastínico que está en esta posición. Acá estamos viendo, ¿no es cierto?, abajo el receso costo-diafragmático, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, vemos cómo se puede introducir el dedo entre la pleura parietal y mediastínica, y costo-mediastínico anterior. Y acá abajo está el receso costo-frénico. Uno de los elementos que hace la pleura es que al rodear al pulmón completamente, ella tiene que tener una apertura aquí en este punto. Este punto de apertura corresponde a la raíz del pulmón, es decir, aquí el pulmón está conectado, ¿no es cierto?, con todos los elementos externos. Y esa pleura entonces tiene que girar aquí y forma un ligamento hacia abajo que se llama ligamento pulmonar. Aquí vemos la figura, el ligamento pulmonar, que sería esta porción que vemos acá, y la pleura rodeando, ¿no es cierto?, el ilio, donde está el bronquio, la arteria y las venas, ¿no es cierto?, que están entrando y saliendo de este pulmón. Por lo tanto, esto es lo que nosotros tenemos. El ligamento pulmonar entonces se extiende hasta el diafragma, es decir, termina fijándose en la parte superior, que es el diafragma. La pleura, desde el punto de vista funcional, tiene 2 hojas, una pleura visceral y una pleura parietal. Estas ambas hojas, ¿qué es lo que hay? Hay un espacio que se llama cavidad pleural. Esa cavidad pleural tiene entre 8 a 12 ml de líquido pleural, que normalmente aquí se forma. ¿Y cómo se forma el líquido pleural? Se forma de filtraciones, ¿no es cierto?, de la pleura visceral y de la pleura parietal, especialmente de la pleura parietal. Recordemos que la pleura visceral, ¿no es cierto?, está irrigada por las arterias bronquiales, por lo tanto hay una filtración leve de plasma de las arterias bronquiales, pero la mayor filtración viene de las arterias intercostales que irrigan la pleura parietal. Además, la pleura parietal es la que absorbe el líquido para que este líquido esté constantemente intercambiándose, ¿cierto? Existe una estructura que se llama estoma, que se abre al sistema linfático y esa va sacando el exceso de líquido que pueda existir allí. Cuando se inflaman estas pleuras, ¿no es cierto?, hay alguna patología, como se llama la pleuresía, por ejemplo, la pleuresía o la pleuritis. La pleuritis es la inflamación de las pleuras y pleuresía es la inflamación con acúmulo de líquido en el espacio interpleural, aquí, en esta zona, en la cavidad pleural. Bien, los pulmones entonces los vemos aquí en la posición que corresponde. Si nosotros abrimos el cadáver, lo primero que vamos a ver van a ser los pulmones, luego está el corazón, y aquí está un espacio entre medio que se llama mediastino, ¿ya? El espacio mediastino. Estos pulmones no solamente se limitan aquí a estar dentro del tórax, sino que la parte más superior, la parte pulmonar, sale fuera del tórax, se ve la primera costilla, aquí el esternón, y van viendo cómo la cúpula, ¿no es cierto?, del pulmón sale levemente sobre el margen, ¿no es cierto?, de la primera costilla. Por lo tanto, el pulmón prácticamente, una zona del pulmón está en el cuello, en la base del cuello, ¿cierto? Eso es importante, ¿no es cierto?, para las lesiones que pueda tener. Aquí vemos esta cúpula, ¿no es cierto?,
La cúpula del alveolo está cubierta además por una membrana que la vemos aquí. Esta membrana se llama membrana suprapleural. Esta membrana es una continuación de la membrana endotorácica que está dentro del tórax. Por lo tanto, esta zona está, ¿no es cierto?, cubierta por la membrana suprapleural, ¿no es cierto?, y además por los músculos escaleno anterior, ¿no es cierto?, y que se fija entre la primera costilla y el proceso transverso de la séptima vértebra cervical. Aquí vemos la membrana suprapleural, ¿no es cierto?, que está fija en el margen medial de la primera costilla y en el proceso transverso de la séptima cervical. Bien, aquí tenemos los pulmones como debieran ser realmente en una persona que no está sometida, ¿cierto?, a tanto smog o tanta fumar o algo del estilo. Ustedes pueden ver que los dos pulmones no son iguales, son diferentes. Ya se ve que el derecho es un poquito mayor que el izquierdo. ¿Cuánto es el peso de los pulmones? ¿No es cierto? El derecho, ¿no es cierto?, pesa entre 600 a 625 gramos aproximadamente. El izquierdo pesa 500 a 565 gramos aproximadamente. Son 100 gramos de diferencia. Ven que esto como que va a dar una posición aquí. El peso total de los dos pulmones es 1,1 kg a 1,2 kg aproximadamente. La altura miden alrededor de 25 centímetros de alto como promedio, ¿no es cierto? El diámetro anterior es 16 centímetros y el transverso varía, ¿no es cierto? 10 el derecho, que es más grande, y 7 el izquierdo, que es un poquito más pequeño. Esos son datos generales sobre los pulmones. Aquí los vemos desde una vista posterior, donde se ven claramente los pulmones, ¿no es cierto?, tremendamente grandes. Aquí se observa un detalle muy importante. El pulmón derecho tiene dos fisuras, una, ¿no es cierto?, que es oblicua y otra que es horizontal. El izquierdo solamente tiene una sola, ¿no es cierto?, que es la oblicua. Esa es la gran diferencia para poder saber si estamos hablando de pulmón derecho o de pulmón izquierdo. Aquí de nuevo vemos, pero aquí están fijados los pulmones, que tienen el pulmón derecho, que tiene las dos fisuras, fíjate, una oblicua y otra horizontal. El izquierdo solamente tiene esa fisura oblicua. La cara medial es quizás la más compleja porque es una cara aplanada que mira hacia las líneas medias, y aquí está la entrada de los elementos que salen y entran de lo que es, ¿no es cierto?, el pulmón. Esta cara medial, o cara mediastínica, como se llama, ya está dividida en una parte mediastínica, que es anterior, y una parte vertebral, que es posterior. Esa cara tiene la característica de tener relaciones importantes, es decir, un montón de órganos que están relacionados con esta cara. Pero el principal órgano que se relaciona aquí es el corazón. Aquí hay una gran cavidad para el corazón, en el pulmón izquierdo, pero en el derecho también existe una zona, ¿no es cierto?, que es, ¿no? Bueno, nosotros vemos las fisuras, ¿no es cierto? Esta fisura oblicua la vemos aquí claramente en la posición que está en el lado derecho. La oblicua comienza el proceso espinoso de la tercera torácica y llega a la sexta costilla a nivel de la línea media axilar. Y la fisura horizontal comienza en la cuarta costilla y termina, ¿no es cierto?, en la quinta costilla a nivel de la línea media axilar en lo que es la fisura derecha. Esta es la posición que tiene las dos fisuras en el lóbulo, es decir, en el pulmón derecho. Por lo tanto, el pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, ya un lóbulo inferior y un lóbulo medio, superior, medio e inferior. Tres lóbulos que vemos allí. El izquierdo, en tanto, va a tener una sola fisura, que es la fisura horizontal, es decir, perdón, oblicua, izquierda, y parte de la tercera torácica, proceso espinoso, y llega a la sexta costilla a nivel de la línea media axilar. Por lo tanto, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Vista posteriormente, ustedes ven que se ve solamente la fisura oblicua por detrás, ¿no es cierto?, porque la fisura horizontal se ve más por lateral y por anterior. Aquí se ven los pulmones, el derecho y el izquierdo lo vemos allí, el derecho, son prácticamente iguales en la cara posterior.
¿Ya? Aquí vemos dos pulmones, ¿no es cierto?, ya disecados. Ustedes pueden ver, aquí se ven las vías pulmonares, como están girando estos pulmones, y lo que es el parénquima pulmonar o tejido pulmonar, que es el que vemos allí, ¿ya? Bien, las relaciones del pulmón derecho, ustedes pueden ver aquí está la entrada de los elementos del pulmón derecho. Este dato es importante porque esta entrada tiene una disposición de las estructuras que ingresan. Si ustedes ven que acá está el bronquio, que sería el bronquio. Delante del bronquio está la arteria pulmonar. Y por delante de la arteria está la vena superior y bajo estas estructuras está la otra vena y es la vena inferior. Esto es en el pulmón derecho. ¿Y por qué hago énfasis? Porque este es el pulmón izquierdo. Y en el pulmón izquierdo tenemos el bronquio aquí, pero en vez de estar la arteria por delante, el bronquio está sobre el bronquio, arriba del bronquio. Aquí está la vena superior, ¿cierto? Y acá está la vena inferior por delante, ¿no es cierto? La superior por delante del bronquio y la arteria y la inferior debajo del bronquio. Por lo tanto, la disposición que nosotros tenemos en un pulmón y en otro respecto a las estructuras que ingresan, ¿cierto?, es diferente. Aquí se ve el ligamento pulmonar hacia abajo, ¿no es cierto?, y la entrada. Entonces, dijimos que existe, además de esto, el ligamento pulmonar y las entradas, aquí existen estos elementos que son las marcas que quedan en un pulmón, ¿no es cierto?, que ha sido fijado por las estructuras que pasan aquí. Y eso lo que vemos acá. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto?, una estructura, esta que está aquí, ¿ya?, que corresponde a esto que está acá. Esta es la vena cava superior. Esto que está aquí es el arco de la vena ácidos. Aquí hay una vena ácidos, ¿no es cierto? Y ahí se ve claramente marcada la vena ácidos, se ve lo que es, ¿no es cierto?, la vena cava superior. Por delante también hay un espacio, ¿para qué? Para el timo, que es una glándula. Aquí está la parte que se relaciona con el corazón. Aquí abajo está la vena cava inferior. Aquí detrás, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el esófago también, ¿ya? Y en la parte alta del esófago, la tráquea, ¿no es cierto?, la primera costilla, ¿ya?, y algunas estructuras arteriales que salen. Por lo tanto, esas son las relaciones principales de la cara medial del pulmón derecho. En cambio, el pulmón izquierdo encontramos lo mismo, pero en vez de ser la ácidos esta, es esta estructura que vemos acá, que se llama aorta. La aorta se gira aquí, ustedes pueden darse cuenta, y deja marcado un camino. Aquí está el esófago también, ahí va el esófago hacia arriba y se ve acá arriba, ¿no es cierto? Aquí se ve el esófago, se ve la glande, se ve la primera. Aquí tenemos de nuevo una zona, ¿no es cierto?, para el timo, y hacia abajo se ve la gran área. Toda esta área corresponde al corazón. El corazón esencialmente está relacionado con el pulmón izquierdo. ¿Ya? Bien, aquí vemos las estructuras, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las relaciones mediales. Aquí se da el ácido, la vena cava superior, la vena cava inferior, ¿no es cierto?, aquí está la vena cardíaca, aquí se ve el esófago, aquí se ve, ¿no es cierto?, la aorta, con el arco aórtico, ¿cierto?, las venas subclavias, etc. Es decir, está todo relacionado a las caras mediales por estructuras internas. La externa está relacionada con la pared, solamente con lo que es la zona marieta. Además, tenemos que ver que hay dos nervios que atraviesan la cara medial de los dos pulmones. Estos dos nervios que los marqué aquí con amarillo, ¿ya?, y son el nervio frénico, que es este que está aquí y llega a la denervación al diafragma, y este gran nervio que está por detrás, que se llama el nervio vago. El nervio vago siempre es posterior a la raíz del pulmón. Esta es la raíz del pulmón, es posterior a la raíz del pulmón en ambos pulmones. En cambio, el nervio frénico pasa anterior a la raíz del pulmón. Esa es la gran característica que nosotros vamos a encontrar. Bien, una vez que estudiamos la estructura externa, ustedes pueden ver cómo, ¿no es cierto?, la tráquea se divide en dos bronquios principales. Uno que va hacia la derecha, al pulmón derecho, que es este, con sus tres lóbulos, y otro que va al pulmón izquierdo, con sus
dos lóbulos, superior e inferior. Y aquí tenemos esa división, ¿no es cierto?, de la tráquea. Aquí estaría la tráquea completa, ¿cierto?, desde el último cartílago, que es el cartílago cricoide, digamos, que está allí, desde ahí hacia abajo, hasta la zona de la carina, que es esta zona que está aquí. Y ahí vemos que existe entonces un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Hay diferencias entre los bronquios principales derecho e izquierdo en relación con sus características de posición. Primero, el bronquio principal derecho es un bronquio que prácticamente está casi recto hacia abajo, es como la continuación de la tráquea. En cambio, este es más horizontal, ¿ya? Y es más largo además. Entonces, esa característica está como resultado el hecho de que cuando una persona aspira algo, o cualquier cosa que se le mete al sistema respiratorio, generalmente baja por la tráquea y va a ubicarse en el pulmón derecho. Si uno aspira algo, ¿no es cierto?, pasa por la tráquea, van a tener a los niños que generalmente aspiran cosas, digamos, jugando ese botón o otras cosas pequeñas, y van a instalarse en el pulmón derecho generalmente. Veamos algunos detalles sobre esto. Aquí vemos nuevamente, y aquí estamos viendo esta parte más inferior, que sería esta zona de aquí de la carina. Cómo se divide entonces. Aquí hay un espolón central que hace que existe un bronquio a la derecha y un bronquio a la izquierda. Por lo tanto, esa es la zona de la carina por dentro específicamente. Y ahí vemos una liturgia normal. Cuando se está introduciendo el endoscopio, uno va avanzando y va viendo cada una de estas zonas, desde aquí llegamos prácticamente a la zona de la carina. Bien, veamos los bronquios, como los bronquios principales, ¿ya? Hay un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. El bronquio principal derecho, ¿cuál es su característica? Es más corto, es más ancho y es más vertical. Más corto, más ancho y más vertical. Las relaciones por delante con la vena superior, con la arteria pulmonar derecha, por detrás por el sistema ácido y por arriba por el arco del ácido. Y se divide en tres partes, ¿ya? En un bronquio lobular superior, en un bronquio lobular medio y un bronquio lobular inferior. Porque con el derecho tiene tres lóbulos. Ustedes pueden ver ahí, entonces ese sería el bronquio derecho, ¿cierto? Y este bronquio derecho tiene una inclinación de 25 grados en relación, ¿no es cierto?, con la vertical, con la horizontal, es decir, estaría 25 grados girados. Ahí vemos como la allí, ¿no es cierto?, está en el medio y finalmente está en la parte inferior. El izquierdo, en cambio, es más largo, es más estrecho y más horizontal, este que está acá. Y sus relaciones con el tronco de la arteria pulmonar, por posterior son con el esófago y la aorta descendente, por superior con el arco aórtico y con la arteria pulmonar izquierda. Esas son sus relaciones, pero él se divide en dos, un lobular superior y un lobular inferior. Es decir, se divide en dos bronquios solamente porque existen dos lóbulos en el lado izquierdo y no tres todos en el lado derecho. Ahí lo ven ustedes, ¿cierto? Y tiene 40 grados de inclinación aproximadamente en relación con el otro. Y ahí está. Cuando estudiamos la segmentación pulmonar de Jackson Hoover, que fue el año 50, estudiamos que cada uno de estos bronquios lobulares, aquí está el bronquio principal, estos son los bronquios lobulares, superior, medio e inferior, ya o superior e inferior, vamos a encontrar que se subdividen posteriormente en segmentos pulmonares, ¿ya? Y vamos a estudiar, ¿no es cierto?, la primera segmentación, que es la más básica, que es la de, aquí vemos en copia cómo se van subdividiendo. Ustedes pueden ver cómo a medida que el endoscopio va introduciéndose a los bronquios, nosotros vamos viendo. Y cuando vemos los segmentos pulmonares en vista anterior, ustedes pueden ver que el lóbulo superior derecho, ¿no es cierto?, tiene un apical, un anterior y un posterior. Un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. El lóbulo medio
tiene un segmento medial y un segmento lateral. Eso es lo que se ve por aquí en la parte anterior. En cambio aquí, el lóbulo superior, que todo esto que está aquí, todo esto es el lóbulo superior, casi completa la cara anterior, la vista anterior, tiene este anterior y este junto con el de atrás que se llama ápico posterior, anterior, y después tiene una lengüeta, así como una lengua, esto se llama língula. Tiene un lingular superior y un lingular inferior. ¿Cuál es el superior? ¿Cuál es el superior? No te escucho. ¿Cuál es el lingular superior? Este es el lingular superior. Este que está ahí es el lingular superior. Este que está aquí es el lingular inferior. ¿Ya? Por posterior se ve el lóbulo inferior en ambos pulmones. Ustedes pueden ver que en ambos pulmones dice por posterior. Aquí se ve el lóbulo superior y los cuatro basales. Hay cuatro basales que son anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ya? Este sería el superior. Aquí está el ápico posterior, que es uno solo, rojo, y aquí está el superior, es decir, el apical y el posterior. Y ahí se ve levemente el anterior. ¿Ya? Y aquí se ve lo mismo por lateral, ¿no es cierto? Aquí se ve el lóbulo superior con sus tres segmentos, superior, anterior y posterior. En cambio aquí se ve el lado izquierdo solamente el ápico posterior y el anterior. Y aquí se ve el lingular superior e inferior. ¿Ya? Eso es lo que se ve. Esto por medial, lo mismo, las mismas estructuras, ¿no es cierto? Bien, esa característica es muy importante porque la segmentación bronco-pulmonar, ¿no es cierto?, está proyectada a la pared torácica. Y esa proyección de la pared torácica es importante. Cada vez que nosotros tenemos algún problema bronquial, uno va al médico y el médico, ¿no es cierto?, con ello comienza a ver algunas áreas de nuestro tórax. ¿Por qué? Porque hay segmentos, ¿no es cierto?, que pueden estar infectados, por lo tanto tienen un sonido especial. Ustedes pueden ver aquí el lóbulo superior, ¿no es cierto?, por delante del 1 y el 3, ¿ya? El 1 es el superior, el anterior, el 4 y el 5 son los medial y lateral del segmento medio, eso es lo que se puede tocar al lado derecho. Aquí se toca el ápico posterior y el anterior, ¿no es cierto?, y así se toca el lingular superior, el inferior casi no se ve. Por lateral, ¿no es cierto?, nosotros vemos algunos otros y por posterior se ve el resto, y corresponde a la región más inferior, especialmente los basales. Así que la distribución que tienen los bronquios, la segmentación bronquial es importante, especialmente en la clínica, ¿no es cierto?, porque existe, ¿no es cierto?, una serie de problemas broncopulmonares. Aquí vemos la tráquea y la división de los bronquios. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el lóbulo derecho tiene 10 segmentos, ¿ya? Y el lóbulo izquierdo tiene 9 segmentos solamente, 9 segmentos, ¿ya? Entonces, esa es la característica que nosotros vemos. La tráquea y el bronquio, ahí vemos la subdivisión. Bien, sigamos el arco bronquial hasta el término del arco bronquial. Cuando nosotros seguimos los bronquios, ¿ya? Aquí tenemos la tráquea y aquí tenemos los bronquios principales. Cuando los bronquios principales se dividen en bronquios lobales y en segmentarios, vamos a tener que la primera división es el principal, ¿ya? Está ahí. La segunda división serían los lobulares, que van a ir a los lóbulos. Y la tercera división son los segmentarios, que son, como dije, 10 al derecho y 9 en el izquierdo. Y de ahí existe una gran cantidad de subdivisiones, ¿no es cierto? Porque esta primera parte corresponde a la zona de conducción y esta segunda parte corresponde a la zona respiratoria, que comienza, ¿no es cierto?, en el bronquiolo terminal, sigue con el bronquiolo respiratorio, con el conducto alveolar y con los sacos alveolares. Si nosotros seguimos desde el bronquio principal a los sacos alveolares, vamos a tener 23 subdivisiones. 23 subdivisiones. Es decir, desde esta zona, ¿no es cierto?, desde la entrada aquí, se divide 23 veces para llegar a lo que es el alveolo, por supuesto. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta vía aérea en dimensiones y números. Fíjense, la tráquea sería el primer elemento por donde baja el aire. El bronquio principal sería, no sé, son dos, ¿ya?
los bronquios lobulares son 5, son 3 al lado derecho porque hay 3 lóbulos y 2 al lado izquierdo. Los segmentarios son 19, los bronquios subsegmentarios 38, los bronquios terminales son 1000. Ya, los bronquiolos terminales, ahora terminales, son 35.000, ¿ya? Y los bronquiolos respiratorios son 630.000 que tenemos dentro de cada pulmón, ¿ya? Y los conductos alveolares son 4 por 10 elevado a 6 y los alveolos son 300 por 10 elevado a 6. Por lo tanto, si nosotros vemos esto y lo transportamos a áreas, vemos que, ¿no es cierto?, en la tráquea tenemos 5 centímetros, ese es el área de entrada del aire, pero cuando llegamos a los alveolos, que es la última, tenemos 700.000 centímetros, es decir, tenemos 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados que equivalen a la zona respiratoria de nuestro pulmón. Es como tirar una sábana de, ¿no es cierto?, que haga 70 metros cuadrados, ¿no es cierto?, y esa es la zona donde el aire está pasando y está produciendo, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. En los últimos, las últimas vías, aquí tenemos alveolos, ¿no es cierto?, aquí tenemos ya, estos serían, ¿no es cierto?, los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Este sería el bronquiolo terminal, este sería el bronquiolo respiratorio, y aquí estarían los sacos alveolares y aquí estarían los alveolos. Aquí es donde se produce la hematosis, que es el intercambio gaseoso. Ustedes ven aquí el bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto?, y aquí ven una figura, ¿no es cierto?, los alveolos. Todo esto va envuelto en vasos sanguíneos, que son los que están haciendo el intercambio, están llevando, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y están sacando el oxígeno por la pared. Ahora, en las vías extrapulmonares vamos a tener bronquios y bronquiolos. Hay bronquios intrapulmonares que van disminuyendo gradualmente su calibre, ¿no es cierto?, de los bronquios lobulares hacia abajo. Tiene una capa mucosa general, glándulas mucosas, serosa, reticia, músculo liso y cartílago hialino irregular. Es decir, están con cartílago. Todo lo que es bronquio tiene cartílago. Ahora, los bronquiolos son bronquios más pequeños, tienen mucosa, con epitelio cilíndrico simple, su lámina principal tiene fila elástica, la denticia consta solo de músculo liso y tejido, pero no tienen cartílago, ausencia de cartílago hialino. Entonces, cuando uno habla de bronquios, tiene cartílago, los bronquiolos no tienen cartílago, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Ahora, la porción respiratoria, pero el epitelio pierde el oxígeno, la altura disminuye, de cilíndrico a cúbico o a plano simple, y el músculo liso desaparece. En los ductos y sacos alveolares. Por eso es que es fácil que se produzca entonces el paso del oxígeno y del dióxido de carbono en las paredes, ¿ya? Y ahí se hallan múltiples dilataciones saculares denominadas alveolos pulmonares. Y aquí vemos claramente cómo van llegando arterias y venas, ¿no es cierto?, que llevan dióxido de carbono hasta estos alveolos y otras sacan, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono de esa zona. Aquí vemos otra figura, ¿no es cierto?, que llega lo mismo, ¿ya? Y aquí vemos claramente, creo que esta figura es la más importante, pero es cómo el aire llega al alveolo. El aire llega aquí al centro del alveolo y en la pared está pasando, ¿no es cierto?, está entregándose, ¿no es cierto?, lo que es el dióxido de carbono y está saliendo lo que es está entregándose el oxígeno y saliendo el dióxido de carbono y pasando a lo que es esta estructura, que no son otra cosa que los glóbulos rojos, que son los que transportan esencialmente esto. El oxígeno pasa por difusión a los glóbulos rojos y el dióxido de carbono pasa por difusión desde los alveolos a los alveolos. Es decir, aquí está el intercambio. Ese intercambio se llama hematosis y ocurre en los sacos alveolares. Es decir, ocurre en esos 70 metros cuadrados que tenemos
de superficie y que realmente son importantes porque eso nos permite respirar normalmente. Entonces el corazón va a tener un sistema que es exclusivamente funcional para el proceso respiratorio, con sangre que va por la arteria pulmonar, rica en dióxido de carbono y que llega a los pulmones, y sangre que vuelve de los pulmones por las venas pulmonares y llega al ancho izquierdo, ¿no es cierto?, por dos venas derechas y dos venas izquierdas, y llega al ancho izquierdo y que trae una sangre rica en oxígeno, y que se mete a la aorta posteriormente y sigue su trayectoria. Ahora, existe otro sistema paralelo que está también dando irrigación al pulmón, pero este es nutricio, son las arterias bronquiales. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, donde vemos que las arterias bronquiales son ramas de la aorta, especialmente las dos. Hay dos al lado izquierdo y una al lado derecho. La del lado derecho puede ser rama de la aorta o puede ser rama de la cuarta arteria intercostal que llegan a los pulmones. Estas arterias que se llaman bronquiales son las arterias que dan irrigación al parénquima pulmonar, es decir, al tejido pulmonar. ¿Ya? Ellas alimentan al tejido, ¿ya?, y le dan el oxígeno correspondiente. Las otras, el otro sistema es nada más que el sistema general de funcionamiento que tiene el pulmón. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el drenaje que generalmente el pulmón drena. Esas arterias bronquiales tienen drenaje y el drenaje está por las venas bronquiales ¿a dónde? Van a la vena ácidos al lado derecho y a la hemiácido accesoria al lado izquierdo. Ven, ¿no es cierto?, que esto sería al lado derecho, pulmón izquierdo a la vena ácidos accesoria. Y ahí pueden ver, ¿no es cierto?, los detalles de cómo está localizado el pulmón y cómo están relacionados, ¿no es cierto?, con esta estructura. Ahora, los pulmones tienen otra cosa importante, tienen tejido linfático, tienen linfonodos. Y estos linfonodos del tejido linfático están ubicados exactamente en la relación con el pulmón. Y nosotros vamos a ver que aquí vemos claramente una serie de estructuras linfáticas asociadas entonces al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, a la división de la tráquea en dos bloques principales y a la tráquea. ¿Y esto van a hacer qué cosa? Lo que están en el pulmón son los nodos pulmonares, lo que están en la puerta, en la entrada, en la raíz del pulmón son los broncopulmonares, y los que están en las divisiones aquí, los que están abajo se llaman traqueobronquiales inferiores, y los que están lateralmente arriba son los traqueobronquiales superiores. Y así van subiendo con los paratraqueales y los pretraqueales que continúan hacia arriba. Por lo tanto, cuando hay alguna infección, cáncer bronquial, cáncer pulmonar o algún tipo de infección, estos linfonodos, ¿no es cierto?, se alteran tremendamente, aumentan mucho de tamaño. Además, en el pulmón de una persona de edad también estos linfonodos están de color negro, prácticamente oscuro, porque ellos están absorbiendo todo el carboncillo que queda dentro de lo que es el pulmón. ¿Ya? Ahora, estos vasos linfáticos los dividimos en pleurales, interlobulares o intralobulares. Los intralobulares están dentro del lóbulo y son broncovasculares, perivasculares, peribronquiales e interalveolares, ¿ya?, que están localizados allí en relación con el paquete broncovascular, con los vasos sanguíneos, con el bronquiolo o con el septo interalveolar. Estos están dentro del pulmón, dentro de los lóbulos pulmonares. Ahora, los interalveolares que están en el septo, los septos están sacando la linfa del interior y tienen características, ¿no?, contienen válvulas, ¿no es cierto?, son valvulados, se asocian con las venas pulmonares que también van entre los lóbulos y conectan con los pleurales que finalmente son los que extraen hacia el interior lo que es la linfa. Respecto a la inervación del pulmón, el pulmón está inervado, ustedes pueden ver muy bien inervado por un plexo, que se llama plexo pulmonar. Y este plexo pulmonar va a tener alguna característica especial. Aquí vemos este plexo pulmonar, está dado, ¿no es cierto?, por diferentes elementos. Tiene fibras aferentes y eferentes, fibras motoras, fibras sensitivas, ya, por dos vías, ¿no es cierto?, aferentes y eferentes. Los nervios vagos y los ganglios torácicos simpáticos, cuarto y quinto, contribuyen a formar los plexos pulmonares anterior y posterior.
Entonces, ojo, los nervios bajos y los ganglios torácicos simpáticos cuarto y quinto constituyen este plexo que está aquí, ¿no es cierto?, que es el plexo comunal anterior y otro que está por detrás, que es el posterior. De esto surgen redes nerviosas perifronquiales, periarteriales, ¿ya?, que a su vez se van dividiendo en extracondrales, que están entre el cartílago y la denticia, y subcondrales, entre el cartílago y el epitelio. Es decir, que van introduciendo hacia el interior de lo que es de la vía. Aquí vemos los dos nervios vagos, décimo patraniano, por eso está esa área aquí de 10. Aquí. Ya, este nervio vago es el que llega a esta zona